¿Qué tal? Bienvenidos a nosotros, nuestra tierra. Hoy vamos a ocuparnos del productor agropecuario, alguien que yo defino como un ser esencialmente optimista a rajatabla. Cada temporada entierra millones de guaraníes esperando buenos resultados. Espera que llueva la cantidad necesaria a lo largo de todo un ciclo, ni más ni menos. Espera que la naturaleza lo premie con un buen rendimiento. Espera que los precios internacionales se mantengan estables y, si es posible, que suban un poquito. Espera que la moneda no pierda valor o, peor aún, que se revalúe frente al dólar. Espera, en fin, poder recoger en paz su cosecha sin que nadie lo moleste, sin que nadie se lo impida. Pero si por ahí le cae una sequía o una inundación o una plaga no prevista, o los mercados mundiales se cierran, los precios empiezan a bajar, o a alguna organización se le ocurre cerrarle la tranquera y no dejarlo recoger la cosecha cuando está a punto. O que el Congreso, como a veces ocurre, le invente un impuesto nuevo que le mueva totalmente los costos de producción. Si ocurre cualquiera de esas cosas, el productor no hace lo que cualquier otra persona haría: venderlo todo, juntar la plata y ponerla a plazo fijo. El productor saca sus cuentas, junta lo que le quedó y vuelve a la tierra a intentar de nuevo lo que no le salió la temporada pasada, esperando que esta vez el tiempo, los mercados y la suerte le sonrían. Un productor agropecuario es un optimista incorregible. De lo contrario, no haría lo que hace cada temporada: retar al destino y seguir adelante. Este es el punto de arranque del programa de hoy, para el cual hemos invitado al doctor Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, y que sigue muy de cerca los procesos agropecuarios, todos los procesos de la economía. Yo tomé este punto de entrada porque realmente cada año y cada ciclo, porque los ciclos agrícolas son de 6 meses, y uno se pregunta cómo hace un productor que perdió toda la temporada pasada, vuelve otra vez, esperando que esta vez las cosas les vayan mejor. ¿Qué fuerza lo impulsa al productor a hacer eso? Bueno, yo creo que son decisiones, en realidad gran parte de la inversión que tiene un productor agropecuario hoy es inversión que está en la tierra, ¿verdad? La tierra es un bien poco líquido, es un bien del cual no es fácil deshacerse, no es fácil migrar, no es fácil irse a otra cosa. Y el productor está acostumbrado a estos vaivenes, sobre todo en una economía o en un clima subtropical más bien como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Donde tenemos estas idas y vueltas climáticas, hay inviernos muy cálidos, hay inviernos muy fríos, hay veranos muy secos, hay veranos con mucha lluvia, ¿verdad? Entonces, estos son vaivenes a los cuales se está acostumbrado, pero creo que trabajando con tecnología, trabajando con básicamente un esquema que permita realizar ciertos resultados a fin de periodo, a la cosecha final, creo que se pueden obtener resultados interesantes y se apuesta permanentemente a esto. ¿Qué parte del seguro agrícola hasta el momento se ha podido aplicar y con qué eficacia? Bueno, hasta ahora el seguro agrícola en Paraguay ha sido muy pequeño. Ha sido muy pequeño. Nosotros estimamos que sobre una campaña total valorada en el orden de los 3.000 millones de dólares, hoy tenemos seguros agrícolas por no más de 100 o 120 millones de dólares, ¿verdad? En realidad, ¿hay miedo? ¿No se espera recoger lo que se piensa o lo que se le promete? Y bueno, es un producto nuevo también para el sector asegurador, ¿verdad? Es un producto que toma tiempo que se vaya instalando, toma tiempo que se vaya perfeccionando, toma tiempo para conocerlo. Hay que tener muy buenos datos para poder trabajar sobre el seguro agrícola. O sea, vos tenés que saber que te vas y le aseguras a un productor y le decís, bueno, si te baja de tal producción, qué sé yo, de 2.000 kilos, la producción, entonces yo te voy a cubrir por el saldo esa producción. Tenés que saber muy bien que realmente esa persona cosechó ese monto. Por tanto, los sistemas de cobertura, los sistemas de seguimiento son sistemas muy importantes.
Hoy empezamos a tener información sobre eso, información sectorial detallada. Anteriormente sabíamos que se producía en el Paraguay tantas toneladas, pero no sabíamos en el distrito de Santa Rita cuántas toneladas se producía. Ahora empezamos a ver este tipo de cosas, podemos hacer seguimiento de precipitación, tenemos planos, mapas satelitales con los cuales podemos hacer el seguimiento. Entonces, eso hizo también que la gente, sobre todo a nivel de grupos aseguradores, se anime un poco más a esto. Ahora, siempre se dice que el productor y el exportador son tomadores de precios, es decir, no pueden ir a poner su mercadería en los mercados internacionales al precio que él quiere, sino al precio que los mercados quieren. ¿Cómo se puede asegurar para que esos golpes de repente, golpes de mercado, no sé si lo que hay ahora es un golpe de mercado, están cayendo mucho los precios de los productos agrícolas, pero ¿qué mecanismo de resguardo puede haber para eso? Bueno, en realidad el productor agrícola sufre dos embates permanentemente. Un embate es el embate climático, que se manifiesta fundamentalmente en rendimientos, en rendimientos bajos o en rendimientos menores que los costos. Y el otro embate es el embate de los precios. La experiencia internacional, lo que se hace en otros países, fundamentalmente es ofrecer una batería de productos que generan resultados. El seguro agrícola es uno de ellos, pero hay otros productos, hay otros mecanismos. Por ejemplo, hay mecanismos como la generación de fondos anticíclicos. En algunos países, los propios productores van aportando a un fondo en los momentos de buena cosecha, y ese fondo van tomando de ese fondo en el momento de mala cosecha. Existen también a nivel financiero un montón de posibilidades que se pueden tomar. Hoy en nuestra regulación bancaria nosotros tenemos metida ya la posibilidad de una crisis, lo que se llama la resolución 1 del Banco Central. Uh-huh. O sea, ante una declaración de crisis del directorio del Banco Central, se caen un montón de exigencias para el sistema bancario que le permite refinanciar deudas a todos los productores agrícolas, ¿verdad? Esto ya se aplicó en el año 2009. En el año 2009 todavía no, se aprendió en el año 2009 a partir de la sequía que hubo ese año, y sí en el 2012 ya estaba en full efecto, ¿verdad? Entonces en el año 2012 ya se utilizó esa regulación, y esa regulación fue muy positiva para refinanciar todos los créditos y todas las deudas de los productores, así que creo que se va aprendiendo eso en el marco de generar esa batería de... ¿Por qué crees que el productor, el ganadero, pero sobre todo el agropecuario mecanizado, que es percibido como el tipo que se llena los bolsillos, remite la plata al exterior y no se afinca en el país, es decir, no deja nada acá? ¿O es una idea mucho más, digamos, ventilada por los medios o por la opinión pública que algo que la gente cree en realidad? Yo creo que hay mucho desconocimiento. Creo que hay muy poco conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Cuando vos te remontás y empezás a rascar un poco los antecedentes, te das cuenta que, por ejemplo, la producción ganadera en Paraguay es una producción que viene de la época de la colonia, ¿verdad? Los primeros generadores de estancias fueron los jesuitas, ¿verdad? Son los que inventan las estancias, empiezan a separar el hato ganadero, desmamantar terneros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, viene ya de tiempo muy antiguo. Gran parte, yo creo que también hay como una suerte de rechazo muchas veces a gente que viene de afuera, ¿no? Y gran parte de la producción agrícola mecanizada en Paraguay, la agricultura empresarial, la agricultura de punta, digamos, es una agricultura que está hecha por inmigrantes brasileños, los conocidos como brasiguayos. Y eso parecería ser que genera un rechazo. Hay como una percepción de que esa gente expulsó a gente. Pero si uno se pone a mirar, se va a dar cuenta de que se afincó en tierras que no eran de nadie, ¿no? Donde no vivía nadie, donde no había nadie. La gente mayor sabe que anteriormente llegar a Ciudad del Este era transitar por un inmenso bosque cerrado, ¿verdad? Al cual era muy difícil de llegar. Ponemos una pausa ahí con Manuel Ferreira en Nosotros Nuestra Tierra. Volvemos enseguida. En 2 minutitos estamos de vuelta.
Bien, volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor Manuel Ferreira. Estaba entrando en un tema muy interesante que es cómo hace 30 o 40 años el monte, la selva, era percibida como un enemigo a vencer. Y comenzó precisamente digamos, la gran saga de cambiar el uso de la tierra, que hoy los ecologistas lo consideran casi un crimen, y habilitar lo que se llama ahora toda esta explotación agropecuaria de grandes dimensiones en todo el este del país y avanzando hacia el centro del país, ¿verdad? Hay una cosa que me gustaría conocer tu opinión, Manuel. Cuando se habla de reforma agraria, siempre se habla de la tierra, primero la tierra. Y en realidad, la tierra es un componente importantísimo, pero hoy día, siglo XXI, primero está el mercado y después vamos a ver qué le vendemos y después incluso podemos hasta alquilar la tierra. No es tan necesario comenzar por el tema tierra, ¿verdad? ¿Por qué hasta el momento no se ha podido llevar adelante una reforma agraria para los sectores que la demandan con eficiencia y sobre todo con resultados? Porque tierra, el INDER tiene casi 2.200.000 hectáreas bajo colonias. Sí, hoy el mayor tenedor de tierra en Paraguay sigue siendo el Estado, a través del INDER, fundamentalmente. Hay grandes tenedores de tierra que han hecho procesos de distribución de tierra, como por ejemplo son las grandes cooperativas en muchos casos. Muchas de estas cooperativas tienen una propiedad única de la tierra, que también suma. Por ejemplo, las 3 cooperativas del Chaco tienen sus propias propiedades y tienen un sistema interno de distribución de la tierra, ¿verdad? Cuando vos mirás la tenencia de la tierra, vas a ver que en realidad la cooperativa Chortizer, por decirte, es un gran tenedor de tierra, pero ahí hay cuánta gente que está trabajando ahí, claro, esa tierra, ¿verdad? Yo creo que el tema de reforma agraria es un tema que tiene sus bemoles hoy por hoy, ¿verdad? En realidad, hoy se están trabajando modelos bastante más modernos, como son los modelos de seguridad alimentaria. Ajá, hay cosas que son muy importantes en este tema. Uno de los temas fundamentales es en poblaciones pobres, como las que tiene Paraguay en algunas zonas, es garantizar la posibilidad de que esa gente pueda alimentarse todos los días con una dieta determinada y que esa dieta pueda realmente cumplir con sus requerimientos calóricos diarios, ¿verdad? Eso es lo que se está buscando, mucho más que decir fulano de tal tiene que ser el que cultiva la tierra y la produce, ¿verdad? Fíjate que con la tecnología agrícola existente hoy, si tomamos en cuenta cuáles son las proyecciones de la población mundial, el número de proyecciones de la población mundial depende de quién tomes. Para el año 2050 está entre 9 y 15.000 millones de habitantes para el planeta Tierra. Tomando esa proyección de 15.000 millones, la proyección más grande, con la tecnología existente hoy, nosotros, y con la superficie existente hoy, de más o menos 1.000 millones de hectáreas sembradas en el mundo, podemos hoy ya alimentar una población de 15.000 millones de habitantes. O podemos ponerlo de otra manera. En esta población de alrededor de 7.000 millones de habitantes, que es la que tenemos hoy, con 300 millones de hectáreas y la tecnología existente hoy, ya existe suficiente superficie para alimentar a todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ese es un modelo de producción intensiva, con alta tecnología, con mucha mecanización. No es el modelo familiar, no es el modelo individual. Exactamente, es un modelo de alta tecnología. Claro. Te pregunto esto porque pasa lo siguiente. Hay mucha gente en el campo, aunque en este momento el proceso de urbanización en el Paraguay sigue los patrones universales, un poco más lento, pero cada vez hay menos población en el campo. Y una pregunta que yo me hago es, ¿cuánta de la gente que queda en el campo, de los núcleos familiares que quedan en el campo, cuántos de sus componentes quieren ser o seguir siendo agricultores? ¿Cuántos quieren quedarse o cuántos quieren ir a la ciudad y migrar a otras cosas, a profesiones, a tecnicaturas, lo que fuera? Y yo creo que el número cada vez es menor.
Me decía gente que trabaja mucho en el campo, ese 40% o menos de 40% de población rural, números sobre los cuales yo tengo mis dudas en la forma en que se toman. Más o menos un 40%, de ese 40%, alrededor de un 30% de la gente tiene vocación de ser agricultor. Es más, yo no sé ni siquiera si el campesino paraguayo es un agricultor. Es mucho más ganadero que agricultor, por ejemplo. Si vos te fijas en los datos de encuestas de hogares en los últimos años, nosotros hoy tenemos un sistema de encuestas de hogares bastante bueno y que nos permite hacer un seguimiento de mucho tiempo. Fíjate que la primera encuesta de hogares que existe en Paraguay es del año 95. Hoy ya tenemos 20 años completados de datos que nos permiten ya un nivel de seriedad bastante importante en el análisis. Cuando te fijas en esos datos, la población porcina ha crecido muchísimo en las distintas familias donde se toman datos. La gente ahorra en ganado. Fíjate que el productor, el pequeño productor, le es mucho más rentable tener una vaca que tener, porque no tiene acceso al banco, para poner un CDA, por ejemplo, en el banco. Ese CDA es una forma de guardar, de tener un ahorro por un lado y por otro lado de que me rinda cientos de intereses. La vaca se va valorizando de valor con el tiempo, me da un ternero cada tanto, me da leche, me da una serie de ventajas. Lo mismo me pasa con el cerdo, lo mismo me pasa con los pollos, ¿verdad? Y cuando tengo algún problema en un país donde la cobertura social que otorga el Estado es relativamente limitada, puedo vender esa vaca y hacerme efectivo porque se me enfermó un hijo o porque tuve algún tipo de percance, ¿verdad? Entonces, el agricultor es mucho más ganadero y siempre el campesino es mucho más ganadero y siempre ese campesino prefirió invertir en animales que invertir en un negocio agrícola que es muy volátil, donde no tiene la tecnología, donde entrar a esa tecnología le es muy caro y si no entra a esa tecnología los niveles de laboreo son extremadamente sacrificados, ¿verdad? Yo le digo a la gente, anda a fumigar una plantación de algodón en enero con una de esas mochilas. Con una de esas mochilas Yacto y te gotea el veneno y encima hace 35 grados a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y al sol, o anda a plantar 77.000 plantas por hectárea de algodón en una hectárea que es lo recomendado. Los valores que nosotros alcanzamos son de 25, 30.000 plantas por hectárea, pues se hace a mano la siembra, ¿verdad? Entonces la gente dice, muchas veces yo escucho que dice la gente es haragana y no es haragana. ¿Cuánta gente tiene la capacidad de poder hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Vos crees que se sigue esperando por parte de los políticos, por parte de los científicos, los economistas, se sigue esperando demasiado soluciones para el trabajo, para puestos de trabajo en el campo, tanto en ganadería como en agricultura? ¿No se le exige más de lo que está en condiciones de dar? ¿No se llegó ya a un tope? Bueno, en realidad yo creo que hay una concepción que a mi manera de ver es una concepción equivocada. Los economistas dividimos la economía en el sector primario, secundario y terciario a los niveles y ese es un nivel de análisis. Y creo que ese nivel de análisis es un nivel de análisis que te sirve para sacar ciertos resultados. Entonces vos decís, bueno, perfecto, la economía paraguaya es más o menos el 20% del Producto Interno Bruto, pero eso es absolutamente falso hoy en día, como si empezás a pensar. Porque la agricultura no arranca en el campo. La agricultura arranca antes del campo. Claro. La agricultura arranca en la compra de agroquímicos, arranca en la compra de tractores, en insumos que muchas veces no son producidos internamente y son importados. De ahí en la producción de semillas. De ahí pasa al campo donde se hace una producción determinada y eso es lo que es 20%, pero hay algo después de eso también. Después de eso hay un comercio, hay transporte, hay una producción industrial, hay almacenamiento. En todo este modelo permea el financiamiento, que es muy importante. Hoy 25% de todas las carteras de los bancos, o de las carteras de todos los bancos, está metido en el sector agrícola y a eso le tenés que sumar más o menos otro 10% o 12% en el sector ganadero. En realidad los volúmenes que se financian de este sector son enormes, ¿verdad? O sea que pensar que el campo no produce trabajo, no genera puestos de trabajo, es tener una visión demasiado pequeña.
Volvemos enseguida con Manuel Ferreira, abordando temas de la producción. Volvemos. Volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor Manuel Ferreira, y a un abordaje interesante de la producción como generadora de empleo, como generadora de riqueza, como generadora de una cantidad de movimientos que hacen que mucha gente tenga trabajo. Es decir, estábamos hablando recién del hecho de que se le pide al campo quizá más de lo que naturalmente está preparado para dar. Porque ese enfoque que vos hiciste de, no sé, 9 millones o cuánto, 9.000 o 12.000 millones de habitantes para el 2050, y que ya hay condiciones de, aplicando tecnología, de alimentar a toda esa gente, indica una cosa, indica eficiencia, costos bien perfectamente dominados y uso de tecnología intensiva, porque de lo contrario no se puede alimentar a semejante cantidad de gente si no es con tecnología y producción intensiva. Claro, esa es una necesidad perentoria hoy. Además, hoy, por ejemplo, el modelo de siembra directa, que he conocido también como agricultura conservacionista, este es un nombre que muy poca gente lo utiliza, ¿verdad? Sí, sí. Paraguay, hasta donde yo tengo entendido, anteriormente a la aplicación del modelo de siembra directa, perdía más o menos alrededor de 1.000 toneladas de suelo en cada campaña. Hoy con este sistema, esto es erosión, ¿verdad? Básicamente claro. Erosión eólica, erosión por agua, etcétera, etcétera. Hoy está perdiendo alrededor de 50 toneladas por año en la producción. O sea, se ha generado, y esto se nota en algunas cosas muy, muy llamativas. ¿Vos te acordás que el río Paraná era rojo? El río Paraná era rojo. Siempre. El río Paraná dejó de ser rojo, ¿verdad? Ajá. Hoy tiene un color más natural del río por el hecho de que todo esto va a parar de última a la cuenca del Paraná, ¿verdad? Y era esa tierra colorada que terminaba metiéndose en el río, ¿verdad? Paraguay es hoy uno de los países más importantes en términos de siembra directa en el mundo, y con esta aplicación de siembra directa de agricultura conservacionista ha permitido elevar su nivel de productividad a escalas sumamente importantes. Hoy estudios que se tienen hablan de que Paraguay con su agricultura alimenta más o menos a 50 millones de personas y con su ganadería a alrededor de 30 millones de personas, ¿verdad? Siendo una población de alrededor de 7 millones de habitantes, ¿verdad? O sea, nosotros somos contribuyentes natos al programa de seguridad alimenticia mundial, ¿verdad? Creo que lo que tenemos que darnos la vuelta es mirar un poco cómo resolvemos algunos problemas de pobreza que tenemos dentro de nuestra gente en función de estos datos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, una cosa que yo a veces hablando con amigos les digo, imagínense, somos cuartos exportadores mundiales de soja y derivados, y estamos creo que en el 6º o 7º lugar como exportador de carne bovina. Y tenemos la misma extensión territorial que tiene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y tenemos, qué sé yo, como 8 veces menos población que la Argentina. Y hemos superado a Argentina por diversas razones, ¿verdad? No es natural lo que está pasando, pero estamos efectivamente delante de muchos países y entre los grandes exportadores mundiales, ¿verdad? Con un pequeño territorio, lo cual quiere decir que hemos alcanzado niveles de eficiencia muy importantes y de productividad. Ahora, un tema que me gustaría abordar contigo ya como cierre del programa es el factor inseguridad. Hay mucho de mito, pero mucho de realidad respecto a si no me arreglan la cuestión de seguridad, yo vendo todo y me voy. Lo habrás escuchado decir incluso hace poco. Y no deja de ser un factor que inquieta. ¿En qué medida te parece que esto puede llegar a, digamos, producir algún freno o algún condicionamiento a esta expansión de la producción que hay en el Paraguay? Y bueno, en algunas zonas es muy preocupante, sobre todo en el norte de la región oriental. Esto es realmente un problema serio. En la zona de Concepción, en el norte del departamento de San Pedro, son realmente problemáticas que aquejan, que se sienten estos secuestros,
y asaltos, ataques que se han dado de grupos guerrilleros o terroristas ha sido muy importante en términos de hacer decaer el ánimo del productor. Y hay campos abandonados, y hay estancias abandonadas, y hay gente, hay tierras de nadie, por llamarlo así, en esas zonas. Creo que hay otro tipo de inseguridades también que son importantes, ¿verdad? Muchas veces el saber que la tierra es realmente tuya y que no puede venir alguien con un título falso a sacártela el día de mañana es una cuestión que también es un limitante importante a la hora de producir, si es que no podés garantizar que ese activo, que es el más importante que tenés en la producción, realmente es propiedad, estás seguro de su propiedad, estás seguro de que nadie te lo va a sacar. La gente invierte en la medida en que tenga un horizonte lo más largo posible donde diga las cosas se van a mantener estables. Un país donde hay muchas fluctuaciones de precios, un país donde hay mucha inflación, un país donde hay mucha volatilidad en el tipo de cambio, un país donde los títulos no están seguros, un país donde hay asaltos, es un país donde seguramente la producción va a ser mucho menor, la producción va a tener problemas, la gente va a tener miedo para invertir. Por tanto, esa estabilidad de largo plazo es una estabilidad que Paraguay ha podido ofrecer en muchos segmentos. Por ejemplo, en términos de estabilidad macroeconómica, creo que se ha mejorado mucho en el tema de tenencia de títulos. También en el Paraguay se está trabajando en eso, es un trabajo muy largo que va a tomar todavía mucho tiempo, y creo que el otro tema es el tema de la violencia en el campo, ¿verdad? Que es un tema que hay que también ir resolviéndolo. ¿Por qué no se ha podido terminar el famoso catastro rural y que se terminaría con la famosa superposición de títulos o el corrimiento de los límites que son tan comunes, ¿verdad? Y no es fácil terminar con eso, porque en realidad mi campo está encima del tuyo, ¿verdad? Y a quién pertenece ese campo es un problema, porque cuando yo digo este campo es mío, vos decís que este otro pedazo que está en el medio de los dos es mío, entonces ahí es donde se generan conflictos, y estos son conflictos que se dirimen normalmente judicialmente, ¿verdad? Entonces, entrar a todo este ámbito de cosas no es fácil, es complicado. Tiene mucho que ver con tecnología, porque en algún momento dado yo marcaba con un teodolito, y el teodolito, el margen de error que tiene es muchísimo más alto de lo que tiene un GPS. Claro. Entonces, obviamente, se trabaja en eso. También hay temas políticos de por medio, hay dejadez en muchas de estas cosas. En algún momento hubieron títulos que profesos salieron del propio Estado paraguayo, que eran títulos falsos para hacer negocios de funcionarios corruptos en su momento, y bueno, hay que ir resolviendo todos estos problemas. Por tanto, la tarea es muy larga y es muy ardua. Manuel, un gusto verdaderamente grande tenerte aquí en el programa. Esperemos que se gracias por la invitación. Que se repita tu presencia. Muy amable, gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Gracias por su atención.